Mujeres y palabras. Cronológicamente nos ubicaremos en 1890. El 15 de septiembre de este año nació la escritora inglesa especializada en los géneros policial y romántico, reconocida internacionalmente por sus 79 novelas, decenas de historias, cuentos y obras de teatro. La mujer que con sus 4.000 millones de novelas vendidas conforma una cifra solamente equiparable con la de William Shakespeare, habiendo sido traducidas sus obras a aproximadamente 100 idiomas. Su estilo ponía énfasis en jugar limpio con el lector, al asegurarse de ofrecer en sus relatos toda la información y las pistas para resolver los enigmas. La mayoría de sus novelas y relatos se han llevado al cine, algunos en más de una ocasión, como Asesinato en el Expreso Oriente y Muerte en el Nilo. Agatha fue la menor de 3 hermanos. Describió su niñez como muy feliz. La escritura la atrapó a temprana edad, afición que durante la Primera Guerra Mundial compartió con la enfermería, oficio que definió como uno de los trabajos más gratificantes que cualquiera podía tener. Su inspiración literaria vino del escritor Conan Doyle y también Edgar Allan Poe, Anna Katharine Green y G.K. Chesterton tuvieron importante influencia en su escritura. Cercano a 1914 conocería al coronel Archibald Christie. Después de un turbulento noviazgo, se casaron en la Navidad de 1914. La pareja tuvo una única hija, Rosalind Hicks, quien vivió hasta el año 2004. En 1920 escribiría su primera novela, El misterioso caso de Styles. En esta apareció por primera vez el detective belga Hercule Poirot, que adquirió gran popularidad rápidamente y fue parte de otras de sus 33 novelas. Le seguiría en 1922 su segunda publicación, El misterioso señor Brown. Tuvo como protagonistas a Tommy y Tuppence Beresford, una pareja de detectives de clase media. Ese mismo año, inició un viaje por diversos países, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Haití, acompañando a su marido. Pero el matrimonio no daría mucho más, y a finales de 1926, Archibald pidió el divorcio. El 3 de diciembre de ese año, Christie y Archibald mantuvieron una fuerte discusión, y él salió de su residencia en Berkshire para pasar un fin de semana con su amante. Esa misma noche, Christie desapareció, dejándole una carta a su secretaria, donde informaba que estaría en Yorkshire. El hecho provocó una gran conmoción entre sus seguidores y atrajo la atención de la prensa pública. A pesar de una intensa búsqueda, no se le halló hasta 11 días después. El 14 de diciembre de 1926 fue identificada como huésped en el hotel Swan Hydropathic, donde apareció registrada como Teresa Neal, el apellido del amante de su marido. Aunque 2 médicos le diagnosticaron entonces fuga psicogénica, que es una especie de amnesia temporal, aún hoy día es un misterio su desaparición. Una de las versiones indica que había sufrido una crisis nerviosa ocasionada por su propensión a la depresión, agravada por la muerte de su madre a principios de año y por la infidelidad de su marido. Otros decían que era mera publicidad. Una vez recuperada para 1927, se instaló en las Islas Canarias junto a su pequeña hija. Durante su estancia en la ciudad de Puerto de la Cruz, escribió la historia El hombre del mar, publicada en la colección El enigmático señor Quinn. La escritura progresaba y Christie conocería al arqueólogo Max Mallowan, con quien sí consiguió el amor para toda la vida. En 1928, Agatha presentó a otro de sus más reconocidos personajes, Miss Marple, en su cuento El Club de los Martes. Luego de un viaje por Turquía y Bagdad, su personaje Miss Marple adquirió protagonismo en su novela Asesinato en la Vicaría, representada en el Teatro de la Embajada de Londres.
Entre 1934 y 1955 se sucedió el periodo de mayor esplendor de la escritora. Publicó El asesinato en el Expreso Oriente, libro que fue redactado en un cuarto de hotel en Estambul. También publicó Cartas sobre la mesa, El testigo mudo, 10 negritos y Muerte en las nubes. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó en una farmacia de la University College de Londres, donde adquirió más conocimientos sobre los venenos, los cuales utilizó en sus historias publicadas generalmente en los años de posguerra. Por ejemplo, el jefe farmacéutico Harold Davis le informó sobre el uso del talio como veneno. En El misterio de Pale Horse, las víctimas son envenenadas y se muestran indicios de ello, como la caída del cabello. En 1952 llega su mayor éxito teatral, La ratonera, obra que había sido vista solamente en Londres por más de 5 millones de personas. Fue presentada en una notable cantidad de ciudades británicas y en 41 países. Para honrar sus variadas obras literarias, se le concedió el premio Grandmaster Award y fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico. Para 1961 recibió el doctorado honorario de la Universidad de Exeter y 10 años después, la reina Isabel II la promovió a Dama Comendadora. En enero del 76 sufrió un severo estado gripal y ante el debilitamiento de su estado físico, otorgó los derechos de autor de una de sus historias más famosas, La ratonera. Se los dejó a su nieto. Esta suerte de premonición fue la cuenta regresiva de su brusco adiós. El 12 de enero de 1976, a los 85 años, Agatha Christie falleció por causas naturales. Tras el trajín, el sueño. Tras los mares tormentosos, el puerto. Tras la guerra, la paz. Tras la vida, la muerte. Ese es mi deseo. Estas son las palabras que poco antes de partir dio instrucciones de colocar en su lápida, unos versos del poeta inglés Edmund Spenser. La dama del crimen seguirá jugando con nuestras mentes. Agatha Christie, Gabriela Mistral y J.K. Rowling, 3 mujeres talentosas, prolíficas e indetenibles, superaron los límites de lo establecido y de la imaginación, dando un aporte fascinante a la literatura universal. Cada vez que sus textos son leídos, ellas logran renacer.